Antes de recibir el bautismo, primero tiene que conocer el significado del bautismo. ¿Sí? 28, 19 y 20. Leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para recibir el bautismo, primero tiene que ser discípulo. Solo los discípulos pueden recibir el bautismo. ¿Sí? No es salvo, no puede recibir el bautismo. Por eso yo voy a preguntarle a cada persona si puede ir al cielo o no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No va a pasar este examen? Pregunta. Ya, sí, hay que devolverlo. Sí, sí. Solo el justo puede recibir el bautismo. Pecador delante de Dios todavía ya no puede recibir el bautismo. Después de recibir el bautismo puede ser pecador mojado. ¿Sí? Pecador solo ya, no tiene significado nada. Pecador seco ya luego puede ser pecador mojado ya. Solo los discípulos, solo los justos pueden recibir el bautismo. Entonces, ¿quién es el discípulo del Señor? ¿Quién? Es muy importante. ¿Quién? El que es salvo. Aquí vamos a ver. Leamos juntos. Respondiendo él a que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, discípulos de Jesús, he aquí mi madre, mi familia aquí. Familia de Jesús significa discípulo, discípulo. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, o sea, mi discípulo. ¿Puede entender? Por eso, discípulo, ¿qué significa? El que es salvo. Tenemos que ser hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, leamos juntos, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día posterior. ¿Sí? La voluntad de Dios es que todo aquel que vea a Jesús y cree en Él, tenga vida eterna. Esto es para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Tenemos que obtener la vida eterna. Esto es hacer la voluntad de Dios. Para obtener la vida eterna, tiene que creer en Jesucristo, que murió por nuestro pecado. ¿Sí? Por eso, solo discípulos, o sea, solo familia de Jesús, o sea, solo hijo de Dios puede recibir el bautismo. Por eso, para recibir el bautismo, primero tiene que ser salvo. Pero aquí muchos hermanos, antes de ser salvo, antes de ser hijo de Dios, recibieron bautismo, ¿sí o no? Por eso este bautismo ya no valía, por eso. Por eso después de ser salvo, después de ser discípulo, tiene que recibir el bautismo. Otra vez. Por eso alguna hermana me preguntó, ¿por qué tengo que recibir el bautismo otra vez? Antes ya cuando era niño yo recibía, claro, pero antes no era discípulo de Jesús, por eso. Ahora sí, ahora es justo, discípulo del Señor, ahora es hijo de Dios. Por eso ahora otra vez tiene que recibir el bautismo, por eso. ¿Puede entender? Por eso no es salvo, no puede recibir el bautismo. Ya puede recibir el bautismo, pero ya no tiene significado, nada. ¿Sí? San Mateo aquí, por eso aquí, discípulo significa como hijo de Dios, familia de
Dios. ¿Sí? 자, algún hermano me preguntó, pastor, tengo pregunta. Si no recibo el bautismo, entonces voy a ir al infierno. Todavía no he recibido. 자, ¿qué le parece? ¿Sí o no? No, no. Entre bautizarse e ir al cielo no hay ninguna relación. Sin bautismo puede ir al cielo. 자, ¿cómo podemos ir al cielo? Por la sangre de Jesús y por la muerte de Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya no más. Para ir al cielo necesitamos la fe y la gracia de Dios. Pero bautismo solo Dios nos mandó. Después de ser salvo, después de obtener la convicción de ir al cielo, tiene que obedecer con bautismo. Esto es mandamiento de Dios. Pero sin bautismo puede ir al cielo. Aquí sí hay un ejemplo, ¿sí? Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habían dos malhechores que murieron crucificados al lado de Jesús. Uno fue al infierno, pero el otro fue al cielo creyendo en Jesús. Ese malhechor recibió el bautismo o no? No, no. Pero ahora ¿dónde está? Está en el cielo. ¿Cómo pudo ir al cielo? Él fue al cielo, creen en Jesús, por eso. ¿Sí? Aunque no recibió el bautismo, si es perdonado sus pecados y fue salvo, por eso puedo ir al cielo. ¿Sí? Aparte del bautismo, cualquiera que haya resuelto su problema de pecado puede ir al cielo. Pero hay que obedecer. ¿Sí? Hay que, muy importante. Pastor, entonces no necesito recibir el bautismo. No. Esto es primera obediencia. ¿Sí? Por eso, en Hecho, después de leer Hecho, puede ver. Si es salvo, directamente ha recibido el bautismo. Pero en nuestra iglesia no hay piscina, por eso poco complicado. Yo también quiero darle directamente después de ser salvo. ¿Por qué? Esto es primer mandamiento de Dios. Por eso hoy, buena oportunidad. ¿Cuándo vamos a hacer otra vez? No lo sé. Por eso, hoy no tiene que perder. ¿Sí? Hoy tiene que recibir el bautismo, si es posible. Paraíso, aquí sale paraíso. ¿Quién es paraíso? Aquí, segunda de Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso. Paraíso significa el tercer cielo. Lo mismo. Por eso, malhechor ahora ¿dónde está? En el paraíso, o sea, en el tercer cielo. Reino de Dios. Él ha sido salvo seguro, pero sin bautismo. Solo creo en Jesucristo. Otro hermano me preguntó otra pregunta. Pastor, ¿se tiene que recibir el bautismo para recibir el perdón de pecados? ¿Qué le parece? No. Entre el bautismo y el perdón de pecados no hay ninguna relación. Para recibir el perdón de pecado, ¿qué necesitamos? La sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Para recibir el perdón de pecado, solo necesitamos la sangre de Jesucristo. Con bautismo no puede borrar sus pecados. Por eso, un pecador, después de recibir el bautismo, puede borrar mi pecado. Alguna iglesia está enseñando así. Pero si quiere dar bautismo, si quiere recibir el perdón de pecado, ya tiene que recibir el bautismo. Entonces, ya puede borrar sus pecados. Esto, mal doctrina. Por eso la Biblia dice aquí, leamos juntos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no es para quitar las inmundicias de la carne, ni para quitar los pecados. Es solo como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Solo para recibir el perdón de pecado necesitamos la sangre de Jesucristo. Pero algún hermana me mostró un versículo. Pero pastor, Biblia dice así. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ir al cielo tenemos que nacer de nuevo, claro. Pero Biblia dice así, leamos juntos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Aquí de agua. Aquí agua significa bautismo, ¿sí o no? No. Alguna iglesia mostró. Aquí Biblia dice así. Por eso tiene que recibir el bautismo para entrar en el reino de Dios. Aquí agua, ¿qué significa? Palabra de Dios. Leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el Nuevo Testamento se comparaba al agua con la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí también. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Por la palabra de Dios, o sea, agua como agua. Puede lavar, ¿sí? Puede limpiar su pecado. ¿Cómo? ¿Con qué? Con palabra de Dios. Aquí también, leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo podemos ser renacidos? Por la palabra de Dios, o sea, agua. Esto significa. Agua significa palabra de Dios. Por eso, si quiere ser renacido, quiere nacer de nuevo, necesita solo palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Qué palabra? Aquí, leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí, primera de Pedro 1:23, aquí 25. Esta palabra, ¿qué significa? Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestro pecado. Entonces puede ser renacido, puede nacer de nuevo. Esto es el significado del agua. ¿Sí? Agua no es significa el bautismo. Tiene que distinguir muy bien. Por eso, por un versículo sale mucha doctrina falsa. Por eso tenemos que conocer mucho versículo. Entonces puede entender, que agua significa palabra de Dios, o sea, el Evangelio. ¿Sí? He ido a Amazonia, Chinquianense se llama. ¿Sí? No he visto tigre, león, pero tenía miedo mucho. Yo hice bautismo, yo le di. El proceso del bautismo es así. Primero, yo voy a confirmar si ha sido salvo por la sangre de Jesús o no. Yo voy a preguntar. Y después puede recibir el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo su cuerpo se sumerge en el agua. ¿Sí? Sale su mano, su pie, otra vez. Yo voy a poner otra vez. Porque hay que poner todo su cuerpo. Porque ¿qué significa? Es muerte. Hay que morir. Por eso,
en el Antiguo Testamento agua significa como palabra de Dios. No, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, agua, ¿qué significa? Como juicio. Con agua destruyó en este mundo, en diluvio de Noé. También con agua destruyó como ejército de Egipto también. Entonces, agua también significa como juicio. Por eso con agua Jesús murió. Esto recibió como muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso agua hay que sumergirnos debajo del agua. Esto significa muerte. Luego sale del agua. Recibió nueva vida. ¿Sí? Así el bautismo termina. ¿Sí? Por eso hay que descender debajo del agua. ¿Por qué se bautiza así? ¿Qué significa tiene el bautismo? Vamos a ver. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso el bautismo es como una ceremonia de funeral de mi antiguo yo, que murió juntamente con Jesús en la cruz. Cristo murió por mí, yo morí con Cristo. ¿Sí? Como funeral de mi antiguo yo. ¿Sí? Por eso aquí, leamos juntos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. El agua indica la justicia y el juicio de Dios. En la época de Noé, Dios juzgó esta tierra con agua. El cuerpo, al momento que entra al agua, significa que nosotros morimos con Jesucristo. Y salir del agua simboliza que resucitaremos en la nueva vida. Es una ceremonia. ¿Sí? El bautismo es el funeral de mi yo anterior que murió juntamente con Jesús en la cruz. ¿Se puede entender? ¿Sí? También el bautismo es la ceremonia de graduación de este mundo. ¿Sí? Pueblo de Israel salió de Egipto por la sangre de cordero. Se llama Pascua de Jehová, ¿sí o no? Pascua significa salvación. También luego pasó mar rojo, como bautismo. No puede devolver a Egipto. ¿Cómo podía devolver? Ya pasó mar. Después de recibir el bautismo, tiene que dejar todo. ¿Sí? Pensamiento del mundo, pensamiento de Egipto. ¿Por qué? No puede devolver, imposible. Ahora tiene que vivir como nueva vida en el desierto. Ahora esperando mucho sufrimiento, tribulaciones, pero nuestro destino es tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Pero hay que pasar el desierto. Para llegar a la tierra de Canaán, primero tiene que salir del mundo, o sea, Egipto. En Egipto usted eran siervo de egipcios, ¿sí o no? Siervo del pecados. Pero por la sangre de Jesús somos librados. ¿Sí? Ahora ya tenemos libre. ¿Sí? Pero hay que pasar mar rojo. Esto es también significado del bautismo. La ceremonia de graduación de este mundo. Ya, termino. Ya, chao. Y ahora, desde ahora ya voy a vivir para el Señor en el desierto. Ya seguro si hay disciplina, si hay tribulación, sufrimiento. Pero mi destino es tierra de Canaán, o sea, cielo, no pasa nada. Yo voy a correr, pasar. ¿Sí? Tiene que tomar decisión. ¿Sí? Por eso, después de entrar debajo del agua, pero
no tenía mucho tiempo. O sea, tiene que pensar, yo dejé todo. Luego puede subir. ¿Sí? Esto es significado del bautismo. ¿Sí? Ya. Leamos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? El bautismo es que todo el cuerpo entre en el agua y salga. Cuando todo el cuerpo es sumergido en el agua, significa que se despoja del viejo hombre. Y salir del agua significa que se viste del nuevo hombre, como Jesús, quien resucitó y vive según la palabra de Dios. ¿Puede entender? ¿Sí? Por eso, muerte, sepultura y resurrección. Sí. Por eso hoy vamos a hacer ceremonia del bautismo también. Pero no es salvo, ya no puede recibir el bautismo. Pero si es salvo, mucha gente, después de cambiar mi vida, mi mente, luego voy a recibir el bautismo. Usted ya al contrario, tiene que cambiar su pensamiento. Si quiere cambiar su vida, primero tiene que recibir el bautismo. Pero mucha gente, todavía mi mente, mi corazón no es buena, no es bien, pastor, luego voy a recibir. ¿En qué parte de la Biblia explico? Si quiere cambiar su vida, primero tiene que obedecer mandamiento de Dios, o sea, el bautismo. Pero algún hermana me dijo que, pastor, yo estoy bien ahora, luego voy a recibir. No, ahora necesita el bautismo, porque todavía no obedeció mandamiento de Dios. Por eso su vida no puede cambiar muy bien. Por eso, si quiere cambiar su vida, primero tiene que despojar su vida anterior. ¿Sí? Tiene que tomar decisión por el bautismo. Por eso, no tiene que demorar, tardar, luego voy a recibir. No, hoy tiene que recibir el bautismo.